Bien, vamos a iniciar. A ver, por acá. Bien, vamos a hablar el día de hoy, pues, de mantenimiento y rehabilitación de carreteras. Al mismo tiempo, nos vamos a apoyar en la herramienta Civil 3D para hacer un breve diseño, explicar las bondades y contestar, pues, las consultas que ustedes tengan a bien preguntar. Bien, vamos a iniciar. Este es el temario que vamos a tratar de cumplir, las fases de las obras viales, que son rehabilitación, que son mantenimiento. Iniciamos pues mencionando qué es el RENAC, ¿no? El RENAC es el Registro Nacional de Carreteras, es un instrumento de gestión de carácter oficial en el cual se inscriben las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras. Si vamos a hablar de mantenimiento de carreteras, tenemos que saber a qué se le denomina, ¿no? Cuáles son las vías que conforman este sistema y cuál es este sistema, ¿no? El RENAC es el registro que incluye, entre otros, la información relacionada con sus longitudes, características generales de la superficie de rodadura, etcétera. El RENAC es conducido por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. ¿Y por qué estamos hablando de ellos? Porque vamos a ver cuál es la normativa que engloba o que incluye pues a las vías a nivel nacional. También tenemos el clasificador de rutas del SINAP. Bien, ¿qué es el SINAP? Es el conjunto de carreteras que pertenecen a la red vial nacional, departamental o vecinal o rural, ¿no? Tenemos 3 vías a nivel que están clasificadas a nivel nacional. ¿Ya? Esta manera para que podamos tener presente, ¿no? Podemos ver qué características, qué longitudes tienen estas vías. Y por ejemplo, tenemos vías de red vial nacional, aproximadamente 14.000 kilómetros, ¿no? 26.000 en realidad, entre pavimentadas y no pavimentadas. Tenemos vías departamentales, también casi 29.000 kilómetros, y vías vecinales tenemos aproximadamente 94.000, ¿no? Entonces esto es un poco mayor, pero ya nos da una pauta de cuánto es la longitud de vías a nivel nacional, ¿no? Vamos a ver pues cómo se clasifican estas vías, ¿no? El sistema vial constituye un componente fundamental de la Estrategia Nacional de Desarrollo, siendo que entre sus más importantes contribuciones es tener la reducción de los costos de transporte con el consiguiente incremento de la rentabilidad de las actividades productivas, ¿no? Ahí está un poco la importancia de tener una vía, ¿no? O cómo se va, o por qué, cómo repercute que tengamos caminos asfaltados o también pues sin asfaltar, ¿no? La red vial peruana está compuesta por 3 sistemas. Esto solamente lo vamos a mencionar muy rápido, que es la red de vía nacional, que está compuesta por 3 ejes longitudinales y 20 transversales. La red vial departamental o regional, que son las carreteras circundantes dentro de un departamento o una región. Y tenemos la red vial nacional vecinal, que son carreteras en el ámbito local, ¿no? Cuya función es articular, a ver, un momentito. A ver, ¿cómo así? Ya, entonces tenemos 3 vías nacionales, ¿no? Tenemos 3 vías nacionales. Ah, ya, está saliendo con otro. Ya, vamos a ver. Pero algo pasó. A ver, un momentito. Ah, se ha copiado, ¿no? Qué raro. Mientras se tomamos unos Sí. minutos, vamos a estar recordando a todos los que se están conectando de las diversas partes del Perú, que vamos a estar transmitiendo este curso hasta las 7:30 de la noche. También compartirles información que si desean certificarse, ya sea por modo virtual o físico,
que se puede contactar al 901-797-050. Ahí vamos a brindarles toda la información para que ustedes puedan lograr su debida certificación. Recordarles que este curso está siendo grabado para que será adjuntado al aula virtual, donde también se encontrarán los diversos archivos, formatos, plantillas que ustedes también están buscando. Así que no se desconecten, que hasta las 7:30 estamos en línea. Dejen sus comentarios, sus preguntas, que el ingeniero, unos minutos antes de la transmisión, va a estar absolviendo sus preguntas. Recordemos que estamos saliendo a través del Facebook de SCAE Perú. Búscanos, regálanos un like y también síguenos, como también dentro de la plataforma que ahora estamos transmitiendo, ¿no? También el Zoom. Así que si hay otra pregunta, cuestión, ya saben, al 901-797-050. Nuestros asesores que trabajan todo el día vamos a estar informando cómo es la modalidad de certificación, mediante qué modos de pago hay. Así que sin dejar de certificarse en este curso. Recordemos que también estamos desarrollando este curso gracias a SCAE Perú. Así que vamos a continuar con el desarrollo del curso. A ver, por acá. Ingeniero, ¿continuamos o...? Ya estamos ya. Perfecto. Todo suyo, ingeniero. A ver, vamos, me quedé por acá. Acá, bueno, tenemos las tres, a ver, continuamos. Estábamos hablando pues del sistema de red nacional. Son tres redes, la vía nacional, la vía departamental y la vía vecinal, ¿no? Vamos a ver pues que tenemos tres ejes longitudinales en la vía nacional. Ahí podemos ver los tres ejes a nivel nacional principales, ¿ya? Y tenemos 20 ejes transversales, ¿no? 20 ejes transversales que corresponden a la vía, a las vías nacionales, ¿no? También lo podemos visualizar en estos momentos. Ahí tenemos los 20 ejes, ¿no? Lo que es la vía Olmos-Pucará, Pacasmayo-Cajamarca, Trujillo-Huamachuco, y que ustedes lo van a poder visualizar, ¿ya? Visualizar. Con respecto a la red vial departamental, vamos a ver que estas son carreteras de interés regional que permiten la comunicación entre los centros poblados y vías de mayor importancia, ¿ya? Y vías de mayor importancia. Y reúne el tránsito de vías vecinales, ¿no? Esta red departamental comprende 14.331 kilómetros y va a depender de los gobiernos regionales. Hay que ver que la red vial nacional lo ve Provías Nacional, ¿ya? Provías Nacional. Ahí podemos ver la red departamental regional con 12 rutas en Amazonas, 14 rutas en Ancash, ¿no? 9 rutas en Loreto. Entonces podemos ir visualizando a qué se refieren cada una de estas rutas. Después tenemos la red vial vecinal, ¿no? Que son vías que intercomunican centros poblados de menor importancia y prevén el acceso de estos a las carreteras principales en sistemas viales del país. Comprende aproximadamente 42.540 kilómetros y es administrada por los gobiernos municipales, ¿no? Esto como una antesala para entender, pues, cuáles son las vías a nivel nacional. Las fases de un proyecto o de una gestión vial están en función, pues, podemos encontrar como construcción, que es la ejecución de obras de una vía nueva con características geométricas acorde a las normas de diseño y construcción vigente. Entonces, cuando estamos hablando de construcción, nos estamos refiriendo a la ejecución de obras de una vía nueva, ¿ya? Cuando hablamos de rehabilitación, es la ejecución de las obras necesarias para devolver a la infraestructura vial las características originales o en su defecto adecuarlas a su nuevo periodo de servicio, ¿no? Las cuales están referidas principalmente a la reparación, a la ejecución de pavimento, a la ejecución de obras de arte, ¿no? Puentes, túneles o también movimientos de tierra. Entonces, rehabilitación es llevar una carretera, a la condición original, ¿ya? A la condición original. Eso para tenerlo presente, en realidad, ¿ya? Para tenerlo presente.
¿Y cuándo estamos hablando de un mejoramiento? ¿A qué nos estamos refiriendo con mejoramiento? Mejoramiento es la ejecución de las obras necesarias para elevar el estándar de la vía, miren, mediante actividades que implican su modificación, ya sea esta de la geometría o de la estructura del pavimento, así como la construcción o adecuación de componentes como los puentes, túneles, obras de drenaje, muros y señalización. Entonces podemos ver ahorita cuáles son estas obras viales, esta intervención que nosotros le vamos a hacer a las obras viales. ¿Ya? Es la construcción, rehabilitación y mejoramiento. Entonces, como estamos hablando de mejoramiento, significa que vamos a elevar el estándar de la vía en mención, haciéndola o llevándola, modificando ya sea su geometría, su estructura, para que cumpla con los nuevos parámetros normativos, si así sea el caso, ¿no? O adecuando de repente un nuevo trazo para para un puente, un nuevo trazo para una obra de arte o un nuevo drenaje. ¿Ya? A eso nos referimos con mejoramiento, que es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Y a qué nos referimos? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de mantenimiento? Entonces, las actividades de mantenimiento comprenden dos fases, ¿ya? Y tenemos el mantenimiento rutinario, que es el conjunto de actividades que se realizan en las vías con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio. Y tenemos el mantenimiento periódico, que es el conjunto de actividades programables cada cierto periodo que se realizan en las vías para conservar sus niveles de servicio. Entonces, mientras que el rutinario es con carácter de conservación de sus niveles, ¿no? El periódico prácticamente es el que se va a dar cada cierto tiempo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hacemos mantenimiento rutinario? ¿Por qué hacemos mantenimiento periódico? Y eso lo podemos ver, y retornamos a esto, pero eso lo podemos ver por el ciclo pues, a ver, voy a borrar esto, el círculo vial que existe, ¿no? El círculo vial que existe existía anteriormente es que las vías se construían, de ahí las vías se abandonaban, la vía se deterioraba y después se volvía a construir de nuevo una nueva vía, lo que implicaba un costo mucho mayor, un costo excesivo, un costo muy grande en sí. ¿Y qué es el nuevo ciclo que tenemos en estos momentos? ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es construir las vías, rehabilitar las vías, hacerles mantenimiento rutinario y posteriormente hacerles mantenimiento periódico. Y de ahí simplemente regresar al mantenimiento rutinario, con la intención de no reconstruir las vías, lo cual es menos costoso, es mucho más barato en realidad. Entonces lo que se busca es este círculo virtuoso, ¿no? Y el día de hoy que estamos hablando pues de mejoramiento, estamos hablando de mantenimiento, esto es el nuevo círculo pues de construcción de vías, ¿no? Por así mencionar. Esto está en función, pues, hay todo un manual de operaciones del programa de transporte descentralizado, ¿no? Ahí vemos que el mantenimiento periódico se realizará en caminos que han estado bajo mantenimiento rutinario por más de 3 años. O sea, si vemos el ciclo, vamos a ver que primero se da el mantenimiento rutinario y posteriormente se da mantenimiento periódico. Y acá nos dice que el mantenimiento rutinario tiene que demorar por lo menos 3 años, ¿no? Es lo que menciona pues este TRD. Los trabajos se realizarán con equipos mecánicos que mejoran cualitativamente la transitabilidad del camino, ¿no? Transitabilidad del camino. Y los podrán nuevamente en buen estado, ¿no? Eso es lo que tenemos entonces. Entonces ya tenemos ahí prácticamente plasmado el ciclo
Y de eso realmente se trata, ¿no? Se trata. Ahora sí regreso un poquito acá para poder ver qué significa cada uno de ellos, ¿no? Volviéndoles a mencionar que hablar de mejoramiento es llevar una vía a los estándares que están actuales, ¿no? De repente la vía ya tiene 15 años, se han modificado las normativas en trazo, ¿no? En pendientes, entonces a esa vía hay que llevarle a que cumpla con las nuevas exigencias geométricas, ¿no? Entonces lo mejoramos. Pero al mismo tiempo una vía mejorada amerita pues un mantenimiento rutinario de por lo menos 3 años, que en sí podemos ver qué actividades son de mantenimiento rutinario. Como vemos acá, nos dice que es la limpieza, es el bacheo, el perfilado, el roce, la eliminación de derrumbes, ¿no? Como la limpieza o reparación de juntas de dilatación. Todo ello involucra lo que es mantenimiento rutinario. ¿Y qué es cuando hablamos de mantenimiento periódico? Prácticamente estamos hablando de reconstrucciones puntuales, eh, reparaciones puntuales, ¿no? O sea, no hablamos de darle mantenimiento total porque ya ha tenido un mantenimiento, sino que hay algunas cosas que se han podido dañar y ahí van a atacar, ¿no? Y ahí van a atacar. Entonces, como mejoramiento, solamente para tenerlo claro, tenemos las ampliaciones de calzada, las construcciones nuevas, la construcción de bermas, las rectificaciones, las estabilización de afirmado, ¿no? Señalización vertical, demarcación, podemos tener ahí, ¿no? Con los proyectos de rehabilitación, se refiere a la recuperación de las condiciones iniciales. Esto es un mejoramiento, ¿no? De tal forma que se cumplan con las especificaciones técnicas con que fue diseñada inicialmente la carretera, ¿ya? La carretera, que también, tanto como la geometría, como su sección, ¿no? Como su sección. Bueno, esto ya lo vimos. El mantenimiento periódico ya normalmente está en función al manual de operaciones del programa de transporte rural, que también lo hemos compartido para que lo tengan presente. Es el conjunto de actividades orientadas a restablecer las características de la superficie de rodadura, ¿no? Las actividades de mantenimiento periódico se realizarán en caminos que han estado bajo mantenimiento rutinario por lo menos 3 años, ¿no? Los trabajos se realizan con equipo mecánico. El marco legal que involucra este mantenimiento periódico, vamos a tener ahí, que es, pues, tenemos un decreto de urgencia, ¿no? El decreto de urgencia 070 del 2020, que habla, pues, del mantenimiento vial, plan de trabajo, mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario e inventario de condiciones viales, ¿no? Todo lo referente al mantenimiento periódico se da en la fase 2 de este manual, ¿no? De este instructivo, ¿no? De este manual de operaciones. Vamos a ver que la fase 2 es aplicar mantenimiento periódico, donde ya se ha previsto todas las condiciones o ya se ha elaborado el expediente, ¿no? El expediente de este servicio en realidad, ¿no? Evidentemente haciendo cumplir todo lo especificado en las normas, ¿ya? El manual de carreteras o mantenimiento de conservación también se los estamos alcanzando para que ustedes tengan una referencia. ¿Cuáles son las actividades de este mantenimiento periódico? Podríamos tener reposición de afirmado, que consiste pues en el escarificado de la capa de afirmado, colocación de material adicional, conformación y compactación de la nueva plataforma. Después tenemos el perfilado con aporte de material, que es la conformación y la compactación del material apropiado de aporte o el material de préstamo, ¿no? El objetivo es mejorar la capa de rodadura, ¿no? O también recuperar la rasante, ¿no? La altura de la rasante. O también podría ser por motivos de recuperar el bombeo. De ahí también hablamos de mantenimiento
periódico sí conservamos las señales, ¿no? Las señales en la vía, ¿no? Esta actividad incluye la colocación de las nuevas señales verticales en lugares puntuales a fin de mantener la funcionabilidad de la vía en materia de seguridad, ¿ya? Evidentemente, para hacer esto se ha tenido que elaborar todo un expediente, ¿no? O toda una secuencia de cuáles son las actividades que se tienen que realizar. Hay que recordar que cuando hablamos de mantenimiento periódico, vamos a tocar algunas zonas puntuales, ¿no? Algunas zonas puntuales de la vía, ¿ya? De la vía. Evidentemente eh, se van a tener que colocar en un presupuesto todas esas actividades para que sean ejecutadas, ¿no? Ejecutadas. Acá podemos ver el cronograma de acciones y teníamos pues que la aprobación del expediente estaba con fecha del año pasado, ¿no? 2020, y con fecha del 2021 tenemos que se tiene que ejecutar ya el mantenimiento rutinario, ¿no? Se tiene que ejecutar el mantenimiento rutinario y el periódico se tenía que acabar el 31 del 12, ¿no? Mejor dicho, en diciembre del 2020 acababa el mantenimiento periódico y de nuevo reiniciaba el mantenimiento rutinario durante 3 años. Bueno, este es el ciclo que busca, pues, mantener las carreteras, ¿no? Evidentemente, durante la ejecución de este servicio se va a ver una entrega de terreno, va a haber un inicio de las actividades, podrían darse las ampliaciones, la recepción o también aplicar ciertas penalidades, ¿no? Entonces ahí podemos ver solamente algunas imágenes de las etapas, ¿no? Como es la georreferenciación, el movimiento de tierra, lo que es corte y relleno, ¿no? Movimiento de tierras en laterales, está mejoramiento de la subrasante, lo que está evitando ahí es la capilaridad del agua, ¿no? Que ascienda, y acá sigue mejorando la subrasante, conformación de la base, de la subbase, la imprimación. Todos son trabajos, pues, que se van a dar en el mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de o rehabilitación de la carretera, ¿no? Recuerden que hablar de rehabilitación, mejoramiento, es volver a darle las condiciones estándar a la vía, ¿no? ¿Y qué condiciones le vamos a dar? Primero hay que entender, pues, que la vía se tiene que clasificar y seguir, pues, las pautas que están en este momento. Los parámetros lo vamos a encontrar en el manual de carreteras, en la DG 2018. Acá vamos a encontrar todos los parámetros que yo voy a utilizar para el diseño de la carretera. Empezamos clasificando a la carretera por 2 parámetros. El primero es la clasificación por demanda, que está en función a este índice medio diario anual, ¿no? Donde voy a tener 3 tipos de carreteras: las trochas carrozables, propiamente las carreteras, y después las autopistas, ¿no? Dentro de las carreteras voy a tener carreteras de primera, segunda y tercera clase, cada una con cierta cantidad de vehículos que transitan por día, en función pues al valor del índice medio diario anual, ¿no? Y las autopistas también voy a tener como primera clase y segunda clase de autopistas. El mismo manual ya nos recomienda un ancho mínimo de calzada, ¿no? Y una cantidad de calzadas también, ¿no? Por ejemplo, las carreteras de tercera clase nos menciona que deben tener por lo menos 2 carriles y ese carril debe tener por lo menos 3 metros, ¿no? 3 metros. Excepcionalmente podría tener 2,50, dice. Y las autopistas, por ejemplo, deben tener 2 o más carriles con un ancho mínimo cada uno de 3,60. Entonces por ahí ya nos van dando alcances,
¿no? Entonces, cuando hablamos de mejoramiento, si hay una vía existente y no cumple con este estándar, esa tiene que ser mejorada, ¿ya? Tiene que ser mejorada. Bien, vamos a ver que la otra clasificación que dice la DG 2018 es por orografía. Esa clasificación tiene pues 4 tipos. El tipo 1, que podríamos decir que son terrenos planos. El tipo 2, terrenos ondulados. El tipo 3, terrenos accidentados. Y el tipo 4, que son terrenos escarpados. ¿Ya? Entonces ahí ya nos está mostrando ya cómo se clasifica por la orografía y cómo determino cuál está dentro del tipo 1, qué carretera está dentro del tipo 2 o el tipo 3 o tipo 4 por la pendiente longitudinal, ¿no? Que tenga ese trazo, ¿ya? Por la pendiente longitudinal que tenga ese trazo, ¿no? Ahí podemos ver qué parámetros engloba a cada uno de ellos para yo poder clasificarlo por orografía. ¿Y qué determino clasificando por orografía? Voy a determinar mi primer parámetro, que vendría a ser la velocidad de diseño, ¿no? La velocidad de diseño de acuerdo a la tabla 204. Yo ingreso o selecciono cuál es el tipo de carretera por demanda, por ejemplo, carretera de tercera clase. Determino cuál es el tipo de carretera por orografía, por ejemplo, ondulado. Y el cuadro ya me dice qué velocidades puedo utilizar para diseñar. Y no solamente nos da una opción, en realidad nos da un grupo de opciones, ¿no? Nos dice que para esta clasificación puedes utilizar una velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora, 50, 60, 70, 80 o 90. ¿Qué implica tener una carretera con una velocidad de diseño mayor? Lo que implica pues es que vas a tener exigencias mucho más grandes, por ejemplo, radios de giro mucho más grandes que con una velocidad de diseño menor, lo que va a provocar que tengas pues una carretera más costosa. Podría ser esa un parámetro que va a incidir en el costo, ¿no? ¿Qué otras cosas puedes tener? Por ejemplo, topografías muy sinuosas, lo que va a provocar que selecciones velocidades mucho más pequeñas, ¿no? Dentro de las posibilidades que te da pues la normativa, ¿no? Entonces va a haber una serie de opciones a la hora de diseñar pues las carreteras, ¿ya? Las carreteras. Dentro del diseño también vamos a poder visualizar distancias. Hay que ver que cuando diseñamos las carreteras, nosotros diseñamos tangentes y diseñamos curvas, ¿no? Diseñamos curvas de carretera. De acuerdo a la velocidad de diseño que nosotros elijamos para nuestro proyecto, vamos a tener en primer lugar una distancia máxima, ¿no? Una distancia máxima. Por ejemplo, si estoy hablando de velocidades de 60 kilómetros por hora, la velocidad, la distancia máxima de la tangente es 1 kilómetro. O sea, no debería tener una carretera que tenga una distancia mucho mayor, ¿ya? Mucho mayor a este kilómetro, ¿no? Y así como tengo distancias máximas, también voy a tener distancias mínimas. Por ejemplo, la norma me habla de 2 tipos de distancias mínimas. Me habla de una distancia L mínimo O y me habla de una distancia L mínimo S, ¿no? ¿Y cómo es esto? Acá hay una gráfica que podamos visualizar. Por ejemplo, si yo realizo acá el trazo, yo voy a tener acá, por acá una curva y por acá otra curva, ¿no? No se visualiza muy bien, ¿no? Ahora voy a poner otra
color. Pero acá hay una tangente. ¿Ya? Esa tangente, esa distancia mínima tendría que ser una distancia mínima S. ¿Por qué S? Porque se está creando a partir de dos curvas opuestas, ¿ya? A partir de dos curvas opuestas. Entonces, si estamos utilizando velocidad de diseño de 60 kilómetros, esta distancia tendría que ser como mínimo 85 metros, ¿no? Y si tenemos una distancia que se ha creado producto de dos curvas en el mismo sentido, esta sería una curva mínima tipo O, donde también la norma nos habla de una distancia mínima, ¿no? Esto es mucho mayor, ¿ya? Esto es mucho mayor. Pero ahí podemos visualizar cuáles son estas distancias mínimas, ¿no? Una es 83 y la otra es casi el doble, ¿no? Casi el doble. Ahí lo podemos visualizar, ¿ya? Visualizar. Entonces ahí tenemos parámetros a la hora de diseñar, ¿no? Parámetros de los cuales si la carretera no cumple con esta normativa, vamos a tener nosotros que mejorar la carretera, ¿ya? Mejorar la carretera. Solamente mencionamos acá, por ejemplo, en la Panamericana Sur, podemos ver un tramo de carretera de 14 kilómetros, una tangente, ¿no? Si yo regreso a mi tabla, y yo diseño con una velocidad de 130 kilómetros por hora, la máxima distancia es solamente 2 kilómetros, ¿no? 2 kilómetros, entonces, pero sin embargo tenemos, ¿no? Tenemos este tipo de condiciones. Mejor dicho, todo este tramo no cumple con lo dispuesto en este momento en la DG 2018, ¿no? Son 14 kilómetros, prácticamente 7 veces más, exagerando de lo permitido, ¿ya? De lo permitido. De ahí también tenemos curvas circulares. La norma habla de 4 tipos del diseño de curvas acá en Perú. Tenemos el diseño de curvas circulares, tenemos el diseño de curvas de transición, tenemos el diseño de curvas de vuelta y tenemos el diseño de curvas compuestas, ¿no? 4 tipos de curvas que podemos nosotros diseñar en nuestras carreteras, ¿no? Carreteras. Estas curvas van a tener una geometría que cumplir, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a tener giros mínimos o radios mínimos, ¿no? Producto, pues, de la ubicación de la vía. Si la ubicamos en un área urbana o la ubicamos en un área rural, dependiendo de la velocidad de diseño que yo haya elegido, yo voy a tener un radio mínimo con el que yo voy a poder, seleccionar. ¿Ya? Seleccionar. Eso también lo voy a tener que elegir. ¿Ya? Voy a tener que elegir. Vamos a abrir el software. Ya, vamos a abrir el software para poder trabajar rápidamente. Ya, rápidamente. A ver. Y lo vamos a hacer en el software, si no, nos va a faltar un poco de tiempo. Ya, nos va a faltar un poco de tiempo. Antes de abrir el software, yo he pasado acá algunos archivos que vamos a utilizar y para poder hacer un diseño, ya sea de un mantenimiento, de una construcción, de una rehabilitación, yo voy a tener que utilizar, en primer lugar, tener la superficie de manera digital, ¿ya?
y entonces lo que tengo que tener es la superficie de manera digital para poder trabajar algún proyecto, ¿ya? Entonces, lo que debo tener es una base de datos, ¿ya? Una base de datos. Yo he subido una base de datos, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo una base de datos dentro de los archivos y voy a trabajar en el software, ¿ya? Lo otro que debo saber es que el software Civil 3D trabaja con estilos y etiquetas, ¿ya? El software. O sea, el software va a tener distintas componentes o objetos, ¿no? Que son creados a partir de esta versión, ¿no? Y cada uno de ellos va a tener un estilo, una etiqueta, que ya vienen cargados en el mismo software. Vienen algunos estilos, vienen cargados algunas etiquetas, pero también se pueden crear e ir adaptando a las necesidades. Entonces yo he traído por acá algunas plantillas, en realidad como 3 les estoy pasando, y vamos a abrir algunas de ellas y vamos a utilizar para tener la información, ¿ya? Para tener la información. Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Ahí los amigos de Encat ya les van a pasar para que puedan ustedes trabajar, ¿ya? Para que puedan ustedes trabajar. Bien, el software Civil 3D trabaja en realidad, cuando uno lo instala, se cargan dos plantillas, es un mismo software, ¿ya? Y tenemos en la versión métrica y en la versión imperial, ¿ya? Y en la versión imperial. Nosotros acá en Perú utilizamos la versión métrica, que es la que tiene pues las unidades más comunes acá a la hora de trabajar. Yo le voy a dar doble clic para iniciar nuestro proyecto. Entonces, como yo les he pasado ya una base de datos, vamos a trabajar con esa base de datos, ¿ya? También podríamos tener pues o cargar la superficie también de infraworld, ¿no? Que trabaja con imágenes satelitales, también podría ser una opción, ¿no? Pero en este caso vamos a hacerlo mediante esta opción. Bien, ya cargó, ya tenemos acá el software. El software, si se acaban de dar cuenta, trabaja en el mismo entorno de Civil, de AutoCAD, ¿no? La única diferencia, bueno, entre las diferencias que tiene, podemos ver esta ventana que es la Tool Space, que no la encuentran en AutoCAD, que está compuesta por una serie de pestañas y que nos va a mostrar directamente los objetos propios del software, ¿no? Como puntos, como superficies, como alineamientos. Entonces, en base a ello vamos a trabajar. Bien, entonces nuestro primer paso es generar la superficie, ¿ya? Generar la superficie o obtener la superficie de manera digital. Y eso va a comprender que debemos tener un sistema referenciado. Acá en Perú, nosotros por ley utilizamos el sistema de coordenadas UTM, que es un sistema cartográfico, es el WGS84, que tiene algunos parámetros, como la zona, como la coordenada este, o como la coordenada norte, ¿no? En base a esos parámetros, yo voy a generar mi superficie. Cuando se hace un levantamiento topográfico, se utiliza este sistema para para calcular, ¿no? O para encontrar los parámetros de los puntos radiados, ¿ya? De los puntos radiados. Bien, entonces yo voy a georreferenciar mi proyecto, que sería el paso número 1. ¿Y cómo lo voy a hacer? Miren, para georreferenciar es muy sencillo. Se dirigen a la Tool Space, ¿ya? Si en caso no tienen la Tool Space, no hay problema.
de repente está oculta así. En la cinta, en la pestaña Home, ustedes pueden encontrar ahí la Tool Space. ¿Ya? Pueden encontrar ahí. Le hacemos clic y ya está. ¿Ya? Acá en la Tool Space se dirigen a la pestaña Setting. ¿Ya? La pestaña Setting. Vamos a hacerle clic. Nos dirigimos acá a Dibujo 1, Drawing 1, Edit Drawing Setting. Y vamos a georreferenciar. Nos aparece la ventana de configuración del dibujo. En la pestaña Unidades y Zonas vamos a configurar 4 cosas en realidad. Las unidades, la escala, la zona o el sistema de coordenadas y la zona. ¿Ya? Esos 4 datos ustedes los tienen que modificar. ¿Ya? Los tienen que modificar. Y es bastante simple. Miren, la escala, unidades métricas, ya que son los que utilizamos acá. La escala 1 en 1000. El sistema de coordenadas se dirigen hasta el final de la pestaña y van a encontrar casi al final las coordenadas UTM, WGS84. Y acá colocan la zona. ¿Ya? Que vamos a elegir la zona 17S. ¿Ya? 17S. Y con esto ya tendríamos georreferenciado nuestro proyecto. ¿Ya? Así de sencillo. Le estamos diciendo al software dónde voy a trabajar. Si no tienes claro el sistema de coordenadas, podemos ver acá que el sistema de coordenadas cartográficos UTM ya está compuesto, pues, como ustedes pueden ver acá, unos números. No sé si van a visualizar ahí. Son las zonas, ¿no? Son 60 zonas que corresponden al sistema de coordenadas UTM, ¿no? Ahí vamos a poder visualizar. Y al Perú